buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este quinto Congreso Colombiano de Virología Clínica, ASINVIR 2022. Para nosotros, para el doctor Juan Francisco López y para mí es un placer presidir esta sesión que está llena de lujosos conferencistas con una gran experiencia, pero sobre todo con una temática que nos reta a todos. Es un simposio sobre enfermedades virales inmunoprevenibles. Y para no dar largo, vamos a dar inicio a la primera conferencia sobre sarampión en Colombia. Estará a cargo del doctor José Alejandro Mojica. Él es médico infectólogo pediatra y en este momento trabaja con el equipo de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. José Alejandro. Buenos días, muchas gracias por la invitación a ASIN y bueno, un placer estar aquí en esta sesión y compartir con mis profesores y amigos. Bueno, unos retos tenemos para esta conferencia es que algo de generalidades con respecto al sarampión. Vamos a hablar algo de epidemiología, que ustedes saben que la epidemiología molecular ha cambiado en el mundo con respecto a la vigilancia en sarampión. Pero también tenemos en este momento en nuestro país una campaña de sarampión rubiola, que esa campaña es una campaña eso se llama de seguimiento. Esa campaña es poner al día a la cantidad de personas susceptibles en nuestro país, específicamente los niños. Ya les voy a mostrar por qué. Algunos retos con respecto a sarampión y al final a las conclusiones. Fíjense ustedes que en los planes internacionales de la OMS está, ustedes lo ven, la eliminación del sarampión. Ustedes recuerdan que en Colombia, nosotros en la región desde el 2015, el último caso que hubo de sarampión en Brasil, en ese momento fuimos certificados en las Américas y en Colombia, pues desde el 2016 tenemos esa certificación que se vio amenazada a raíz de los brotes del 2018 por la migración que todos sabemos, 2019, y también vemos cómo, vemos cómo ha cambiado básicamente con respecto a la epidemiología. Importante es que el virus es un virus relativamente muy estable, es un virus que muta muy poco, tiene las características importantes, es un virus ARNA. Importante con este virus es que tiene 8 proteínas, de las cuales 6 son estructurales, 2 no, y muy interesante porque es un virus relativamente muy estable. Los genotipos, recordar que la división básicamente se da en los clados, que son 8, de acuerdo a su árbol filogenético, y la genotipificación se da desde la A hasta la H, 24 genotipos descubiertos. Hay algunos activos y otros inactivos que básicamente se dan por los cambios. Yo estoy viendo acá, o sea, yo estoy adelantando acá y no me daba cuenta que, pero entonces por favor el tiempo. Uy, muchas gracias. Aquí el doctor mi Pío López me dice que nos está viendo y bueno, tenemos amigos, gracias. Es muy importante. Yo les cuento, les voy contando por qué razón el sarampión para nosotros es un reto en nuestro país. Pues porque primero en este momento es un problema en salud pública, básicamente por las fronteras abiertas, por las migraciones, porque tenemos una vacuna relativamente con un muy buen perfil de seguridad y aparte de eso con muy buena eficacia. Sin embargo, a nivel del mundo tenemos los brotes y tenemos la enfermedad en otros grupos y hemos visto cómo el repunte que se ha dado a nivel del mundo, pues no solamente por coberturas, que es lo más importante, sino también porque hay grupos especiales que no tienen coberturas de vacunación. Con 2 dosis sabemos que la eficacia es por encima del 97% y muy pocas veces se identifican brotes, pero le voy a mostrar qué pasa en el panorama mundial. Creo que tenemos problemas con la presentación. Sin embargo, pues ahí les voy contando y les voy adelantando algo del tema.
Mientras se solucionan los problemas de tecnología, creo que sigue doctor Wilmer. El plan B. Perfecto. Hecho. Perfecto. De nuevo. Uy, 20.000, eso, perfecto. Ya, empezamos con, pues de nuevo, tenemos, esto es lo que vamos a mencionar, algo de generalidades, algo de epidemiología, mira, contaremos cómo va la campaña de seguimiento de sarampión, con la dosis adicional que estamos colocando en nuestro país a todos los niños entre los 2 y los 11 años, miraremos algunos retos con respecto al sarampión y al final haremos un resumen. Ustedes observan aquí que los planes internacionales de la OMS está la eliminación. Les contaba que el sarampión, desde el último caso que hubo en el 2015 en el Brasil, obtuvimos la certificación en las Américas y tenemos algunos de los planes de las enfermedades prevenibles por vacunación. Ustedes van a ver que algunas están en eliminación, otras en control, pero el gran reto que tenemos es en este momento con respecto a la pandemia y las coberturas que la van a ver, y que tenemos el gran reto con respecto a este evento sarampión que está en eliminación. Tenemos la certificación, pero tenemos todavía un gran riesgo por las fronteras, por países de la región endémicos y con casos importantes. Y fuera de eso, con las coberturas sobre todo. Importante es que el virus es un virus RNA que es relativamente muy estable, las mutaciones son muy lentas y ¿qué es que tiene de interesante, altamente contagioso? Esas proteínas que ustedes van a ver que tiene 6 proteínas estructurales y tiene 2 proteínas que son no estructurales, le da las características importantes que vamos a mencionar. Se clasifica de acuerdo a 8 clados, de la A a la H, y esos clados a su vez tienen genotipos, que son 24 identificados hasta el momento. Hay algunos genotipos que están activos, otros inactivos, y les voy a mostrar cuáles siguen en actividad en este momento. Para recordarles también que una vez que el virus, recuerdan, entra por vía respiratoria, por vía aérea, la forma de transmisión, y una vez llega a la célula, hay unas proteínas que le ayudan para adherirse, que son tanto las de fusión como las proteínas, la hemaglutinina. Y recordar que la hemaglutinina es un marcador importante a la hora de mirar
la parte de vacunas, porque uno mira qué anticuerpos hay contra las hemaglutininas y es uno de los marcadores más importantes que le ayuda a adherirse a la célula, pero también una vez llega a la célula, las proteínas de fusión, que ustedes la ven ahí, le ayuda a penetrar. La matriz hace que se incluya el material genético y así sucesivamente la replicación la da la L y las proteínas estas C y las proteínas que ustedes las ven acá, la C y la P que están en la fosforilasa le ayudan de alguna forma a continuar la replicación. Esto me parece interesante, fíjense ustedes también, porque el virus aparte de ser muy contagioso, puede permanecer en el medio por, miren, 2 horas y entre 2 y 4 metros de distancia, incluso más, hay un desplazamiento del virus, eso es muy importante. Pero aparte de eso, la transmisibilidad es fundamental. Ustedes recuerdan, esto lo vimos mucho con el SARS-CoV-2 COVID-19 y con Omicron le da la talla con respecto al sarampión, porque miren ustedes, por una persona infectada por lo menos son 18. Y cuando ustedes observan esta publicación que me parece muy interesante del Lance, muestra que de 12 a 18 es el R0. Quiere decir que es uno de los virus más contagiosos que existen. Aquí en Colombia lo vivimos en Cartagena, cuando tuvimos el brote en el 2018. Los niños que estaban esperando la consulta en el Hospital Infantil de Cartagena, llegaron niños migrantes con sarampión y de un solo niño se infectaron inicialmente 15, luego 20 y llegamos a tener 50 niños expuestos, sentados en una sala de espera en el Hospital Universitario de Cartagena por 2 horas, fíjense ustedes. Entonces ahí se ve la importancia que tiene este virus con respecto a la contagiosidad. Algo también para mostrarles es que la parte clínica, aprendimos aquí con mi doctora Mariño en el militar, que no hay sarampión sin conjuntivitis, no hay sarampión sin coriza ni tos. Sin embargo, muy importante la parte de la fiebre es muy alta, ustedes lo ven aquí, fiebre muy alta y miren que sigue y está con exantema. A diferencia de algunas enfermedades de la infancia, que al niño le da una fiebre muy alta, desaparece la fiebre y aparece el brote, ¿recuerdan? Esa es la rociola infantil. Pero aquí el niño está con mucho exantema y está muy febril, se ve muy postrado, muy decaído. En las manchas de Kopli, el enantema que aparece en el segundo molar, lo vemos con 20%. Ya les muestro que en Colombia lo vimos ahora con el brote del 2018-2019. Y la conjuntivitis, coriza y tos. Pero importante, fíjense ustedes, aquí las manifestaciones clínicas y concuerdan también con la parte de laboratorio. El periodo de incubación, ustedes lo ven, que va entre el día 7 al día 21, conserva con una parte prodrómica que es muy infectocontagioso y ustedes observan que una vez aparece el exantema dura más o menos 7 días el niño siendo infectocontagioso. El exantema que eso lo recordamos a los estudiantes y residentes que ahora vieron sarampión, afortunadamente, que cuando ven un niño con un exantema aparecen usualmente en el cuello, luego a cara, luego al tórax, las extremidades y de esa forma desaparece. En palmas y plantas tienen lesiones maculopapulares y luego aparece una descamación. Entonces, fíjense que en ese periodo es importante que podemos tomar muestras no solamente en orina, podemos tomar muestras en otras partes, como pues, en el hisopado faríngeo, que es muy importante también, y a nivel de sangre, que ustedes lo ven que son los primeros 30 días. Sin embargo, cuando miramos la parte clínica, son casos de niños colombianos, este es el enantema en el segundo molar, que lo volvimos a ver después de muchos años, las manchas de Kopli, y esta es la coriza, el niño se ve como mocosito. Importante, miren en nosotros los morenitos también, nos pueden ver el exantema, esto es en Cartagena, y miren el tipo de la lesión maculopapular. Algo para el diagnóstico, recordar que en el diagnóstico es fundamental que podemos, de acuerdo al tiempo de evolución, ustedes observan que la PCR la podemos tomar en diferentes etapas, los primeros 7 días, que es muy importante, de los 7 a 10 días, pero podemos incluso entre más tiempo, pues es menos probabilidad de documentarlo. Pero ¿cuál es el mensaje con respecto a sarampión? Necesitamos buscar el virus. Si bien hacemos la muestra de sangre, hacemos la serología, es fundamental tomar las muestras para hacer el cultivo viral y hacer la genotipificación respectiva, que nos da la parte de biología molecular y la epidemiología molecular nos dice de dónde viene el virus. Entonces, estas son las posibilidades de hacer el diagnóstico, IgM, que es la clásica, pero también tomamos las muestras en diferentes partes, en orina, la tomamos también en hisopado faríngeo, y aquí está la sensibilidad, las ventajas y desventajas. Sin embargo, esto es el protocolo del Instituto Nacional de Salud,
donde todas las personas que tienen sospecha de sarampión se le debe tomar una muestra serológica, los primeros hasta el día 30, una muestra en orina y una muestra también en hisopado faríngeo, que se puede tomar al día del día 7, idealmente al día 10, pero hasta el día 30 podemos todavía tomarlo con menos probabilidad de hacer el aislamiento viral. Algo para mirar es el diagnóstico diferencial. Lo aprendimos en pediatría y esto lo mostramos con los estudiantes, pero parece sencillo, pero miren que es clásico, el virus del sarampión, fiebre, el exantema, conjuntivitis, tos y coriza, las adenopatías que son frecuentes en la rubiola, no son acá en sarampión, y ahí está la parte de diagnóstico. Esto de la OPS nos da también, por ejemplo, la parvovirosis. Nosotros sabemos la quinta enfermedad, el tipo de exantema que es intermitente, el paciente se ve diferente, no se ve tóxico como un sarampión. Cuando miramos otros diagnósticos diferenciales, aprendemos que miren, la escarlatina, el eritema infeccioso, los arbovirus, y para eso me refiero, el síndrome de Kawasaki, dolor de cabeza que tenemos nosotros los pediatras, cuando tenemos un lactante que tiene un exantema, que no todos tienen edema en guante y en bota, como es el Kawasaki, pero tienen un tipo de descamación en el cuerpo y uno dice, oiga, la lesión mucocutánea que puede que el sarampión no lo tenga, pero el Kawasaki sí, pero es un diagnóstico fino. Ojo en los lactantes cuando sospechamos Kawasaki. Si miramos los arbovirosis, estamos en los sitios donde tenemos, donde es endémico a la mitad de nuestro país, tenemos la gran probabilidad de nosotros buscar hacer el diagnóstico diferencial con dengue, zika, chikungunya, y fíjense que aquí están algunas de las características más frecuentes que aparecen en sarampión y que no aparecen en las otras. No tengo el tiempo para contarles una por una, pero sí para decirles que el virus del sarampión da, primero cuando una vez ataca a la persona, ustedes ven que hay disminución total de la parte de linfocitos, hay una linfopenia importante y eso le da la predisposición a la susceptibilidad de otras infecciones. Entonces vemos, no es infrecuente que un niño con sarampión aparezca con una coinfección con bacterias o con otros virus. Y aquí están como el perfil inmunológico con respecto a la respuesta inmune que tengan las personas. Por eso una persona que tenga inmunodeficiencia o las embarazadas o los desnutridos tienen gran probabilidad que si un sarampión se compliquen. Y aquí están las complicaciones. Entonces, desde la otitis media, neumonía, que eso es de las más frecuentes, 2 de cada 10 pueden hacer neumonía. O algo importante es la ceguera. Aprendimos que la vitamina A se le da. Los niños hacen fotofobia, que es otra característica clínica importante, pero se les hace vitamina A porque aparentemente puede impactarlo de ceguera, hay que revisarlo. Sin embargo, miren lo que son estas enfermedades, panencefalitis o aguda encefalitis es muy raro, pero sí importante en grupos de riesgo, como niños menores de 5 años, los adultos mayores de 20 años que hacen sarampión, enfermedades más severas. Y recordar lo que es inmunodeficiencia y embarazo, si bien la letalidad no es tan alta, pero es importante 1 por 1000, sobre todo si tienen algún tipo de inmunosupresión. Importante es que no hay medicamentos para el sarampión y sabemos que si una gestante o una persona inmunosuprimida tiene contacto, se puede hacer inmunoglobulina, que no la tenemos en Colombia, aunque tenemos otras que no son las específicas, tenemos las estándar. Esto es un reto porque ustedes saben que en vigilancia hay que mirar 5 parámetros. Uno de ellos es la notificación, y la notificación que recomienda la OMS es 2 casos por 100.000. Y ustedes observan esto en las Américas, miren, se cumplió 14, 4 y llegó la pandemia y quedaron por debajo los indicadores de vigilancia de notificar. Pero también se toma la muestra, que ustedes ven aquí, se hace la investigación, se toma la muestra se manda al laboratorio y se tiene un reporte, porque eso es rápido. Y esos son los indicadores que se dan a nivel de la región. Si ustedes observan en Colombia, esos indicadores que los observan en naranja, miren que es básicamente 2020, este es el de la muestra, esta es la notificación, este es el laboratorio, el del reporte oportuno, y ustedes observan que ha disminuido la notificación como tal, pero también ha disminuido la oportunidad en la investigación y también la retroalimentación respectiva. Entonces, estos indicadores que no se ven tan mal han sido afectados básicamente por la pandemia. Yo les quiero mostrar también que la vacunación contra sarampión es muy agradecida, donde básicamente colocamos 2 dosis y tiene muy buena protección, 93% de eficacia con la una dosis y 97% con la segunda, y raro aparecen brotes. Sin embargo, ustedes saben que en Colombia hay 2 formas de colocamos 2 vacunas al año y a los 5 años, sarampión, rubiola y papera.
En el mundo hay una tendencia, en Estados Unidos sobre todo, colocar una tercera dosis desde el año 2018, sobre todo por los brotes de papera. Pero en Colombia son dos dosis las vacunas que se recomiendan. Con respecto a la epidemiología, miren ustedes, de los 200.000 casos que hubo en el 2018 a los 500.000 en el 2019, se ven afectados en el 2020, que fueron 93.000, o 59.000 en el 2021 y van 18.000. En clarito, en azul clarito, ven las Américas, comparado con los otros países como son en África o en el sureste asiático. Sin embargo, muy importante cuando miramos la epidemiología mundial, es porque tenemos, fíjense ustedes, estas tendencias que ustedes observan en rojo son los no vacunados, pero lo más difícil y lo más cuestionable es que niños con 2 dosis o adultos con 2 dosis, y miren ustedes con sarampión. Entonces, esto en el mundo es importante porque qué decir los de una sola dosis o los que no se tiene identificado vacuna que están en gris. Y acá lo ven a la derecha, países de alto ingreso que tienen repunte, lo ven en negro, o países de bajo ingreso que básicamente, si bien la tendencia es hacia la disminución, tenemos un grupo importante de repunte de sarampión que ya se los mostré. Y si miramos esta diapositiva de las Américas, muy interesante, porque ustedes observan que en el número de muertes, miren el número de casos, 16.000 en el 2018, casi todos dados por Brasil. O los observan en el 2019, los 23.000 casos, 20.000 casos en Brasil. Y cuando llega la pandemia, 8.000 casos, 8.734, pero 8.000 casos son de Brasil. Si ustedes observan en el 2021 hubo 676 casos en Brasil, de los 730 que hubo en la región, 2 muertes. Y en lo que va este año ya hay Brasil, Canadá y Argentina con brotes. Entonces, importante, fíjense ustedes que es una enfermedad que tenemos mucha epidemiología, muchos países vecinos con brotes activos y circulando el virus. Esto es Colombia, ustedes van a ver que en el 2004 tuvimos unos 6 casos importados en el 2011 y miren que en el 2018 hubo 208 casos, 244 en el 2019, en el del 20 tuvimos un caso importado, un joven de Chile que venía de paso por Bogotá. Pero ¿qué es lo más interesante? Miren ustedes, que ustedes observan acá que esto es el brote del 2019 y ustedes, la notificación que deberíamos tener pues constante no es la adecuada, sin embargo estamos mejorando. ¿Qué les voy a contar? Del 2020 que tuvimos el último caso, y estos son los genotipos que circulan en la región, vemos que en los genotipos más importantes son el D8 y el B3. Cuando ustedes observan el genotipo B3, que es en Norteamérica, y en los últimos años lo que hemos tenido de circulación básicamente ha sido el D8. Si miramos los brotes que hemos tenido, a los cuales se le ha podido hacer genotipificación, vemos que el 5% ustedes se hacen en Europa la genotipificación y el 4.39% se hacen en América. Y vean ustedes, el 88% ustedes ven que es el D8 y el B3 es en un porcentaje menor, menos del 10%. Cuando miramos la evolución de los genotipos en los últimos años, observamos que el B3, el D4, el D8 y el H1 son los más importantes. Sin embargo, ahí está la genotipificación de los últimos años, de 3.000 que se pudieron hacer en las Américas. Ustedes van a ver que casi más del 80% son específicamente D8. Y aquí están las diferentes genotipificaciones, los diferentes años, que es muy importante tenerlo en cuenta para tener idea de dónde vienen, básicamente, el sarampión. Si es endémico y peor también si y por supuesto es importado. Esto es Colombia, me lo facilitó el Instituto Nacional de Salud. Si ustedes observan la evolución de los genotipos, en el 2002 era el 9, el D4 del 2011 al 2012, en el 2018 al 2019 el brote fue todo genotipo D8, y recuerdan que el Ululanga, que viene básicamente de Malasia, fue el documentado, pero en los últimos casos el Gir Somanaf, que viene de la India, es el genotipo, el linaje del D8 identificado. Las coberturas, otro de nuestros retos. Ustedes observan que esto es las Américas, que si bien la primera dosis ya alcanza los 90%, miren cómo ha sido irregular la segunda dosis. Entonces, la segunda dosis que se da a los 5 años en nuestro país es aceptable, y ya les muestro que en verde se ve lo que ha pasado en los últimos 10 años de la primera dosis, pero en azul, miren ustedes que no alcanzamos a tener coberturas útiles que serían 95%. Y más con la pandemia, miren ustedes las coberturas, sobre todo con la segunda dosis. Esto hace
que tengamos una brecha de desempeño de los indicadores, que la baja de cobertura, sobre todo de la segunda dosis, hace que tengamos muchos susceptibles, y los brotes activos en Brasil o los virus en otras partes del mundo circulando el sarampión, hace que tengamos las Américas un gran reto. Por eso, en la OMS y la OPS tiene para las Américas 30 millones de niños susceptibles vacunarlos entre el 2021 y el 2022. Se empezó en Colombia, ya México terminó con 93% de cobertura en diciembre y vacunó más de 13 millones de niños de 1 a 9 años. Pero vean ustedes, pospuso Venezuela esa puesta al día con una dosis adicional de sarampión, Honduras lo pospuso, Bolivia lo está terminando y Paraguay está en curso. Entonces, esto es un reto para nosotros porque la campaña vamos así, dirigida básicamente a niños de 2 a 11 años con una dosis adicional, independientemente que hubiese recibido un esquema de su año o de sus 5 años, se le está colocando para ponerlos al día la cantidad de susceptibles, una dosis adicional de sarampión rubiola. Sin embargo, ¿cómo nos ha ido? Porque fíjense que no solamente lo dice la OMS, sino que lo dice el CDC, lo dice UNICEF, lo dice la Cruz Roja. Buscar no solamente otras alternativas del programa permanente, sino colocar de alguna forma, ponerlas al día o colocar dosis adicionales. Y esto hace que lo que estemos haciendo en Colombia es el reflejo de lo que a nivel mundial se recomienda. Sin embargo, hemos tenido alguna renuencia con respecto a esto. Muchos de ellos son pediatras que fíjense ustedes que no quieren o están así como un poquito dudando de la dosis adicional. Y ya les cuento los resultados. A nivel del mundo eso se hace, colocarle dosis al día para colocar y balancear lo que está pendiente. Esto es el histórico de Colombia. Empezamos en el año 73 colocando sarampión solamente. En el año 95 sarampión, rubiola y papera en la trivalente. Ustedes ven que en el 97 colocamos el primer refuerzo, se pasó a los 10 años en ese año y en el 2012 se cambió a los 5 años, o sea, una dosis al año y otra a los 5 años, que es lo que actualmente tenemos. Hemos tenido jornadas de vacunación de sarampión, rubiola y papera y hemos tenido campañas en diferentes años. Así ha sido el resultado de la campaña de seguimiento que estamos llevando, donde ustedes observan que llevamos un 73%, pero tenemos entidades territoriales como, miren, Cali, o como Buenaventura o UPES, que no hemos llegado al 50%. Sin embargo, ahí un porcentaje importante, lo ven en verde, es en las coberturas de la dosis adicional de sarampión, rubiola. Pero ¿qué es el resumen de eso? ¿Cuál es el resumen? Que se han vacunado más de 5.500.000 niños, la población migrante se ha incluido, se ha podido, el sarampión rubiola desde el año pasado hasta 516.000 con primera dosis y 596.000 con segunda. Vemos cómo el control de brotes también se ha aplicado y a los niños se les coloca una dosis adicional de 6 a 11 meses, esa dosis se llama dosis cero, no se tiene en cuenta y al cumplir el año se coloca su esquema normal. Eso se hace sobre todo en los sitios donde hemos tenido brotes en los últimos años. Recordar también que sigue, buscar los susceptibles, que son más o menos 1.800.000 de niños pendientes por vacunar con la campaña de sarampión, rubiola adicional, y los retos que tenemos. En las pandemias ustedes van a ver, ahí como en este caso, hay pérdidas de coberturas y es lo que estamos viendo y vemos cómo aparecen de nuevo las enfermedades que están en eliminación, en control e incluso en erradicación. Lo que pasa en Malawi, vieron ustedes en África con respecto al polio, la doctora Mariño va a hablar ahora. Pero ven ustedes cómo en Argentina, Brasil, México y Centroamérica tenemos amenazas y hemos tenido casos. ¿Y qué dice la OMS? Independientemente de la pandemia, vacunar contra influenza y sarampión como prioridad, y no todo es COVID, porque nos toca seguir con las enfermedades que están en erradicación, en eliminación y en control. Aquí está Colombia, donde se vacunaron más o menos 100 millones, se aplicaron 100 millones de dosis, 64 millones fueron para COVID, pero ven que aquí están las 5 millones de dosis de sarampión, rubiola, que ustedes las ven representadas en el programa. Se vacunan con 2 millones de personas cada mes, que son las 26 millones de dosis que ustedes ven reflejadas allí de las 100 que se utilizan, que aplicaron el año pasado. Otro reto, la notificación. La notificación es un dolor de cabeza, porque miren, Colombia deberíamos tener 2 casos por 100.000. En el 2020 tuvimos 1.3 y veníamos bien, pero miren, todos los vecinos están en rojo. Si miramos cómo se han puesto al día, ustedes ven en rojo, es lo que va en el 2022, comparado con azul, que está por debajo de la notificación de sarampión, porque todo, básicamente, ustedes ven aquí, dedicado al COVID. Entonces, lo azul es sarampión y lo que ven en clarito es COVID. Entonces, eso es un reto. Y ustedes ven Colombia,
donde estos son los indicadores. Vemos, en el 2021 cumplimos, pero en el 2020 no, 19 y 18 sí, y así sucesivamente. Entonces es un reto para nosotros el cumplimiento de los indicadores, porque eso nos miden. Y esto me lo presta el Instituto Nacional de Salud, donde se ve Colombia los indicadores de notificación, y miren cómo cae en el 2020 con la pandemia y otra vez estamos repuntando. Las coberturas en Colombia, ustedes ven la última, que es en amarillo, es cobertura de sarampión, rubiola y papera, y observan que en los últimos años, miren ustedes cómo están de bajas. Y si miramos qué pasó en el 2021, la primera dosis de sarampión fue 86% y la segunda 85%. ¿Y cómo vamos ahora en marzo? Miren ustedes, deberíamos ir en 23%, vamos en 17% y en 14% primera y segunda dosis. Quiere decir que seguimos quedados en la parte de cobertura. ¿Para dónde vamos? Siguen apareciendo las alertas y en diciembre no solamente aparecen las alertas para sarampión, para difteria, sino que para fiebre amarilla. Conclusión, estamos ante las bajas de coberturas en una amenaza a la reemergencia de las enfermedades que teníamos en eliminación, en control y en algunas en erradicación. Esto es del CDC y de ICSA, donde muestra cómo el impacto que se ha dado en los últimos años gracias a la vacunación, sarampión y también de tétanos. Pero vean ustedes, las coberturas han sido así, en los 2000, ven 2010 y de 60 a 70 vamos por el 80%, pero no es suficiente. Entonces, estas son las Américas. Si ustedes observan las Américas, miren que las Américas tienen muchas coberturas, parecido a Europa, poca gente abandona la vacunación y muchas personas que están por vacunar, no comparado, miren África o miren cómo está en el sureste asiático. Sin embargo, el gran reto para Colombia es, por un lado, en el 2008, ustedes saben, en 2018 tuvimos el brote con estos 208 casos, en el 2019 244 casos, se pudo llegar hasta el último caso, básicamente, y por eso pudimos tener la certificación. Tuvimos la certificación una semana antes de que empezara la pandemia, vino la OMS, OPS, y aquí en Colombia se hicieron los estudios respectivos y Colombia obtuvo la recertificación, a pesar de que tuvimos estos casos, todos importados o relacionados con la importación, controlados. Pero vean ustedes, ¿qué plan tenemos? Para el 2023, la idea es que la vacunación del año se continúe igual, la de los 5 años se pase a los 18 meses para que los niños rápidamente tengan, aparte inmunogenicidad y tengan protección. Pero seguir todavía con la vigilancia y cambios en el esquema, que es lo que se propone. Básicamente, esto es porque la certificación la obtuvimos, aquí está, pero miren nuestros países vecinos, tenemos Brasil y Venezuela que no están certificados y algunos sostuvo la eliminación y preocupaciones como Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras y muchos de estos son nuestros vecinos. Para terminar, esta es la última, donde vemos cómo el sarampión es un virus respiratorio que es altamente contagioso. Sabemos que asociado con una morbilidad y mortalidad, sobre todo en menores de 5 años. Muy importante porque continúa siendo una gran amenaza en salud pública, porque a pesar de que tenemos vacunas eficaces, efectivas y con muy buen perfil de seguridad. El problema con el absceso es fundamental. Ustedes saben que las coberturas es muy importante, pero también las recientes suspensiones por la pandemia. ¿Y qué pasa con la migración y la apertura de fronteras? Tenemos un gran reto. Y fuera de eso, en curso, aumentar coberturas de vacunación. Ustedes ya vieron lo que les presenté de coberturas. Terminar la campaña de seguimiento, que es una dosis adicional de sarampión rubiola, pero también el refuerzo, básicamente bajarnos a los 18 meses para el 2023, y miren con la parte última, la parte de diagnóstico es fundamental, la vigilancia. Nosotros tenemos en la genotipificación el N450, que nos da una idea de más o menos que el virus es endémico, que el virus es importado, pero como el virus muta tan lento, no es suficiente. Nos toca escalar a la forma de secuenciación con otras formas de hacer la identificación y genotipificación, como el genoma total secuenciado, y así sucesivamente. Esto es lo que les tenía. Sarampión es un reto para nosotros y es un problema en salud pública, pero tenemos la forma a través de la vacunación de controlarlo. Muchas gracias por la atención. Me pasé un minuto.